Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy les traigo un vídeo que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Ya lo leyeron en el título, ¿verdad? Vamos a sumergirnos en el universo de Kerem Bürsin, el guapísimo actor turco que nos ha robado el corazón a muchos, y por supuesto, en la siempre fascinante Hande Erçel. Y es que, como bien indica el título, vamos a analizar la reacción de Kerem Bürsin a algo que dijo sobre Hande Erçel, y la respuesta, amigos, es impactante. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque este vídeo está lleno de detalles jugosos, análisis, y por supuesto, mi humilde opinión. Vamos a destripar cada palabra, cada gesto, cada silencio, para que no se nos escape nada. Y antes de que empecemos de lleno, ya saben, un pequeño favor que les pido, si son nuevos por aquí, y les gusta este tipo de contenido, suscríbanse. No se pierdan ni un solo vídeo más sobre el mundo de las series turcas, la farándula internacional y todos los chismecillos que nos encantan. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación y así estar al tanto de todos los vídeos que subo. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias a todos los que ya están suscritos, son lo máximo. Ahora sí arrancamos. Bueno, como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, o Sen Kalkam en turco, y la química entre ellos traspasó la pantalla. Fue innegable algo mágico que nos cautivó a todos. Literalmente las redes sociales explotaron y la pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla, se convirtió en un fenómeno. El ship Serkan y Eda era una realidad, y la gente enloquecía por verlos juntos en la vida real. Y bueno, lo fueron, ¿no? Fueron pareja por un tiempo con idas y venidas, rumores y confirmaciones, pero al final, como suele pasar en estos casos, la relación llegó a su fin. Desde entonces el interés por lo que dicen y hacen ambos actores ha sido constante. Cada entrevista, cada declaración, cada foto, es analizada al milímetro. Y por supuesto, la pregunta recurrente es ¿cómo se llevan ahora? ¿Qué opinan el uno del otro? ¿Hay rencor, amistad, indiferencia? Y aquí es donde entramos en el tema de este vídeo. Recientemente Kerem Bürsin fue preguntado sobre Hande Erçel, sobre su relación actual y sobre su opinión sobre ella como actriz y como persona. Y la respuesta, bueno, es lo que vamos a desglosar. La verdad es que no fue una respuesta directa, de esas que te dan la información servida en bandeja de plata. Fue más, un juego de palabras, una serie de indirectas, una manera de decir mucho sin decir nada. Y ahí es donde la cosa se pone interesante, porque en esas no respuestas es donde se esconde la verdadera historia. Para entender mejor, vamos a analizar el contexto de la entrevista. ¿Dónde se hizo? ¿Quién hizo la pregunta? ¿Cómo reaccionó Kerem a ella? Todo esto es fundamental para poder sacar conclusiones sólidas. Pues bien, la entrevista tuvo lugar en un evento de una importante revista de moda. Kerem, como siempre impecable con su característica sonrisa y su aire de galán, estaba respondiendo preguntas sobre su carrera, sus proyectos, y por supuesto sobre su vida personal. La pregunta formulada de manera sutil, pero directa, fue algo así como, Kerem, ¿qué opinión te merece Hande Erçel en la actualidad, tanto en el plano profesional como en el personal? La reacción de Kerem fue interesante. Primero una sonrisa, de esas que te dejan pensando si es genuina o si es una máscara. Luego un pequeño silencio como si estuviera procesando la pregunta, o tal vez, midiendo sus palabras. Y después vino la respuesta. Y aquí es donde la magia se revela. En lugar de dar una respuesta directa, Kerem comenzó a hablar de la importancia del respeto en el mundo profesional, de la admiración por el talento, y de la necesidad de mantener una actitud positiva ante cualquier circunstancia. ¡Oh, wow! Toda una lección de vida, ¿verdad? Pero, ¿dónde estaba la respuesta a la pregunta? Siguió hablando de la evolución de la industria, de cómo los actores deben reinventarse constantemente, de la importancia de la disciplina y del trabajo duro. Todo muy correcto, muy profesional, pero, nada sobre Hande. Después Kerem hizo referencia a la madurez personal, a la capacidad de dejar atrás el pasado y de enfocarse en el presente y el futuro. Hizo hincapié en la importancia de la comunicación, de la empatía, de entender que todos cometemos errores. ¡Uy, qué profundo! Pero, de nuevo, ¿Hande? ¿Dónde está la respuesta que todos queremos oír? Y finalmente, después de varios minutos de reflexiones generales,
Kerem terminó su respuesta con una frase. Siempre le desearé lo mejor a todas las personas que han formado parte de mi vida. ¡Boom! Una frase aparentemente inofensiva, pero que en el contexto de la pregunta, adquiere un significado mucho mayor. Siempre le desearé lo mejor. ¿Es una simple cortesía o hay algo más? ¿Es una forma elegante de decir que no hay resentimientos, o es una manera de evitar una respuesta más comprometedora? Después de esta respuesta, la entrevistadora, astuta, intentó ahondar un poco más, pero Kerem se mantuvo firme en su postura. Evadió las preguntas directas, no se explayó en detalles y con una sonrisa zanjó el tema. Y así la entrevista terminó, dejándonos a todos con más preguntas que respuestas. Ahora analicemos la reacción de Kerem desde diferentes perspectivas. Primero, la postura oficial, la de un actor profesional, que sabe cómo manejar las entrevistas, que no quiere alimentar el morbo y que prefiere mantener una imagen de persona respetuosa y madura. En este sentido, la respuesta de Kerem es impecable. No se dejó llevar por el sentimentalismo, no hizo declaraciones que pudieran perjudicar a nadie, y supo mantener la compostura en todo momento. Pero, ¿y si vamos un poco más allá? ¿Qué podemos deducir de sus silencios, de sus evasivas, de sus frases ambiguas? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, pero al fin y al cabo, de eso se trata este tipo de vídeos, ¿verdad? En mi opinión, creo que la respuesta de Kerem revela varias cosas. Primero, que la relación con Hande es complicada. Si fuera una relación de amistad, o si no hubiera ningún tipo de problema, lo más probable es que Kerem hubiera respondido de manera más directa, con alguna frase amable y sencilla. El hecho de que evada la pregunta sugiere que hay algo que no quiere revelar. Segundo, creo que Kerem respeta a Hande como actriz y como persona. Las palabras que usó, aunque genéricas, denotan admiración y respeto. No las usó como una crítica o desdén, sino como algo que tiene valor. No obstante, tampoco quiso exagerar. Quizás no quiera verse como que aún hay algo entre ellos, en plan amorío. Tercero, creo que Kerem ha aprendido a lidiar con la presión mediática. Sabe que cualquier declaración sobre Hande se va a convertir en un titular, y que va a generar un gran revuelo. Por eso prefiere ser cauteloso y evitar polémicas. Cuarto, y esto es una mera especulación, creo que Kerem podría estar un poco dolido. Quizás la ruptura con Hande no fue tan amistosa como se quiere hacer creer. Quizás hubo cosas que no se dijeron, heridas que no se curaron. Pero claro, todo esto es solo una interpretación, basada en pequeños detalles y en mi percepción personal. ¿Y qué podemos decir de la respuesta de Kerem sobre su relación con Hande? No es un mensaje directo, pero al mismo tiempo, la ausencia de una respuesta directa ya es una respuesta en sí misma. Es una forma de decir, no quiero hablar de eso, o no tengo nada que decir. Y eso, amigos, también es relevante. En definitiva, la reacción de Kerem Bürsin a la pregunta sobre Hande Erçel fue un ejercicio de diplomacia y de autocontrol. Supo mantener la calma, evitó las controversias y se mantuvo fiel a su imagen de actor profesional y respetuoso. Sin embargo, entre líneas podemos intuir que la relación entre ambos es compleja, que hay sentimientos encontrados y que, tal vez, el pasado aún no está completamente cerrado. Ahora es importante recordar que esta es solo mi interpretación, y que cada uno de ustedes puede tener una opinión diferente. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué les pareció la respuesta de Kerem? ¿Creen que hay algo más detrás de sus palabras? ¿Piensan que aún existe algún tipo de contacto entre ellos, aunque sea en privado? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber qué piensan, qué conclusiones sacaron, y si están de acuerdo o en desacuerdo con mi análisis. La sección de comentarios está abierta para que puedan expresar sus opiniones. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Así que, resumiendo, en este vídeo hemos analizado la reacción de Kerem Bürsin a una pregunta sobre Hande Erçel, y hemos llegado a la conclusión de que la respuesta, aunque indirecta, nos revela mucho sobre la situación actual entre ambos actores. Hemos explorado los posibles motivos de las evasivas de Kerem, y hemos debatido sobre lo que realmente puede sentir. Espero que les haya gustado este vídeo. Y ahora, como siempre, quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Me encanta compartir con ustedes estas reflexiones y debates. Y antes de irnos, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, si les gustó, por supuesto.
Compartan este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales para que más personas puedan disfrutarlo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Recuerden, su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao.